Hola, muchachos. Bueno, hoy me inspiré bastante y les traigo el fanfic de Toji X Fate Stay Night. Ok, antes que anden diciendo algo bueno sobre este fic. Primero lo subí en mi plataforma Wattpad, y recién lo subo aquí. Este fic lo hice porque estoy viendo el anime, o bueno, intentando comprenderlo. Les digo que este fic está relacionado con mis otros fics que tengo en el canal. Claro, no estarán relacionados de una manera directa, pero habrá referencias a otros de mis fics. Este fic está un poco relacionado con mi fic de Toji X Fate Apocrypha. Claro, me dirán. Pero no lo terminaste. Muchachos, no lo pude terminar porque no tenía mucho apoyo. Si este video tiene bastante apoyo, podría hacer un espacio en mi agenda para poder seguir escribiendo este fic y continuar el de las cicatrices del pasado. Pero depende de ustedes. Deben comentar, dar like y suscribirse. La meta mínima para poder subir el otro capítulo son 180 likes. El contenido del anime no me pertenece, ni el de Jujutsu Kaisen ni el de Fate Stay Night. Los créditos son para sus respectivos creadores. Lo que sí me pertenece es el fanfic, ni la música ni el anime son de mi pertenencia. Créditos a sus respectivos creadores. Bueno, sin más, aquí les dejo mi fic, que se titula El abismo de un mercenario. La fría luna iluminaba el rostro de Toji Fushiguro, una sonrisa retorcida curvándose en sus labios. El aire mismo parecía vibrar con la tensión contenida. La familiar sensación de ser una herramienta, un peón en un juego mortal, lo invadía. Esta no era la primera vez. Un recuerdo, borroso pero vívido, afloró a su mente. La guerra del Santo Grial. No recordaba el nombre del mago, el bastardo que lo había invocado, pero el amargo sabor de la manipulación seguía presente. Su mente vagó a otros encuentros. Jeanne d'Arc, la doncella de Orleans, lo había buscado. Él, un simple mercenario, no la había matado, ni la había violado. Su inocencia, o la imagen de ella, no lo había afectado. Simplemente había ignorado su búsqueda. Luego, Mordred. La furia y el poder de la hija ilegítima del rey Arturo. El recuerdo de su enfrentamiento, de dejarla al borde de la muerte, trajo una mueca a sus labios. El temperamento diabólico de la mujer, una digna oponente. Aquel fue su primer encuentro en la guerra del Santo Grial. Ahora, de nuevo, el ritual lo había traído de vuelta. La diferencia era palpable. Esta vez, no había asesinado a su maestro. Él no recibía órdenes de nadie. En su interior, algo resonaba. Una sensación familiar, parecida a la que experimentó cuando la anciana lo revivió, una sensación que lo dejó con sus emociones intactas, algo inusual, que rechazó con un gruñido bajo. Me siento diferente, pensó Toji, pasando una mano por su rostro. La sensación era similar al renacimiento por la anciana, pero algo diferente. Algo inquietante. La furia lo envolvió. Otra vez. Estos magos, estos masters, los usarían y los descartarían como marionetas. Juró vengarse. Los mataría a todos. A diferencia de la anciana, que lo había traído con apenas algo de magia, este invocador parecía haberlo convocado con todo su arsenal, con todo su poder. La sed de sangre lo consumía. El instinto asesino se agudizaba, el peso del ambiente se hizo insoportable. Recordó a la anciana, su resurrección, su posterior muerte a sus manos. Recordó la lucha contra aquella maldición de clase especial, sus intestinos apuñalados, su muerte a manos de Toji. Sus instintos, siempre, apuntaban al más fuerte. Y ahora, con una sonrisa de pura satisfacción asesina, Toji se preparaba para cazar a sus nuevos enemigos en esta guerra del Santo Grial. La sonrisa, esta vez, era diferente. Era la sonrisa de un depredador. La sonrisa de Toji era una máscara, una mueca de locura que ocultaba la confusión y la furia que bullían en su interior. No sabía quién lo había invocado, quién lo había traído de vuelta de la muerte. La incertidumbre lo enloquecía. Ese desconocimiento era una afrenta, una humillación que alimentaba su sed de venganza. Si descubría la identidad del responsable, pagaría con su vida. Su instinto asesino le gritaba que encontrara al culpable y le infligiera un sufrimiento indescriptible. El aire mismo parecía cargado de una energía oscura, una atmósfera opresiva que solo alguien con su sensibilidad podía percibir. Sentía la presencia de otros servants, las vibraciones de sus poderes resonando en su esencia. Podía sentir la tensión creciente, la inminente carnicería de la guerra del Santo Grial. Toji no se movía con la precisión de un guerrero, sino con la ferocidad de un animal acorralado. Cada músculo de su cuerpo palpitaba, vibrante con la energía maligna que lo mantenía con vida. Su mente era un torbellino de imágenes fragmentadas.
La anciana, Mordred, Jeanne d'Arc, el vacío desolador de la muerte y el desconcertante renacimiento. La falta de conocimiento sobre su resurrección lo molestaba profundamente. Era como si una parte de su pasado le hubiera sido robada, dejándolo desorientado y peligroso. No tenía lealtad, ni aliados, solo un instinto primordial de supervivencia y una sed insaciable de venganza. Su objetivo era sencillo: encontrar a su invocador, y luego, eliminar a todos los demás participantes en este macabro juego. Su mirada recorría el paisaje, buscando cualquier rastro, cualquier señal que lo guiara a su presa. La sonrisa, una expresión perversa y llena de promesa de muerte, se ensanchaba en su rostro. Cada músculo se tensaba, preparándose para el próximo asesinato. El mundo se había convertido en su campo de batalla personal, y él, el único juez, el único verdugo. No había piedad en su corazón, solo la fría determinación de un hombre que había regresado del abismo y que buscaba la satisfacción de su venganza a través de una sangrienta carnicería. Toji siguió caminando por unos 10 minutos hasta que se detuvo en un charco de agua y vio el reflejo en el charco de agua. Le mostró su rostro, sus ojos gris oscuro con un brillo metálico, una mirada que reflejaba la oscuridad de su alma. Un gruñido escapó de sus labios, un sonido gutural que resonaba con la furia que lo consumía. Continuó caminando sin rumbo, hasta que el sonido de una batalla llegó a sus oídos. Giró, encontrando una escena de caos. Una chica, una guerrera imponente con armadura azul y plateada, luchaba contra un hombre enorme, un coloso de músculos y fiereza. La chica, con su cabello rubio trenzado y ojos verdes, peleaba con una gracia letal, aunque su oponente, con su piel grisácea, músculos abultados y vestimenta de gladiador, parecía imbatible. Al margen de la lucha principal, un chico pelirrojo y una chica de cabello negro con coletas observaban la pelea con terror. Una sonrisa se dibujó en los labios de Toji. Una oportunidad. Una salida para su furia contenida. Sintió el impulso, el instinto asesino le urgía a unirse a la batalla. Mientras se acercaba, la chica de cabello negro sintió una amenaza inmensa, una presión oscura que le helaba la sangre. Aunque no detectaba magia, intuía la presencia de un peligro incomparable. El chico pelirrojo, con una mirada penetrante, vio en Toji una fuerza monstruosa, una entidad contenida que amenazaba con desatarse. Un grito agudo, una sola palabra. Saber, vámonos. Toji ignoró a los mocosos. Su atención se centraba en la destrucción. Primero, el gigante. Luego, la chica de la armadura. Y finalmente, los dos jóvenes que habían intentado escapar. Su prioridad era el derramamiento de sangre. Su objetivo era desatar su furia, purificar su alma con la violencia. Cada paso era un anticipo de la matanza que estaba por llegar, una danza macabra que se acercaba a su clímax sangriento, con Toji como el único director de la tragedia. La sonrisa de Toji se amplió, mostrando dientes afilados, un presagio de la muerte inminente para todos los que se cruzaran en su camino. Toji continuó avanzando, su sonrisa ensanchándose con cada paso. La guerrera rubia, distraída por el grito del chico pelirrojo, recibió un brutal puñetazo del gigante, que la mandó a volar varios metros. Toji no perdió el tiempo. Aprovechando la oportunidad, se lanzó al ataque contra el coloso. Su movimiento fue una mezcla de velocidad y brutalidad, una estocada tras otra, impactando con precisión mortal contra el berserker. Pero la fuerza del gigante era inmensa. Un descuido de Toji, una mínima vacilación, fue suficiente para que Berserker lo alcanzara con un devastador puñetazo que lo envió a estrellarse contra una hilera de árboles. Toji se levantó, sin un rasguño aparente. No es justo que tú uses un arma contra mí y yo no. Rugió, su voz resonando con furia. En ese instante, la chica de cabello negro y el chico pelirrojo presenciaron una escena grotesca. Un gusano, un ser repugnante con una cara humana, se deslizó por el hombro de Toji. El gusano, con movimientos inquietantes, abrió su boca y escupió un objeto. Un bastón de 3 secciones, similar a un nunchaku, pero mucho más siniestro. Toji tomó el arma con una sonrisa de satisfacción sádica, adoptando una postura de combate. El siguiente instante, fue un torbellino de movimiento. Sus ataques, inicialmente potentes, se volvieron increíblemente rápidos, una ráfaga de golpes imparables que dejaban a Berserker a la defensiva. El gigante, a pesar de su fuerza bruta, luchaba por esquivar la furiosa ofensiva de Toji. La chica de cabello negro y el chico pelirrojo estaban atónitos. El asco inicial por el gusano que había escupido el arma se había transformado en asombro. El hombre sin energía mágica, el aparente simple mercenario, se enfrentaba de igual a igual al poderoso berserker, superándolo en velocidad y precisión.
La pelea se convertía en un espectáculo aterrador y fascinante, una danza mortal que dejaba en claro la verdadera fuerza despiadada de Toji. Berserker, enfurecido por la continua ofensiva de Toji, rugió con una fuerza que hizo temblar la tierra. Sus puños, envueltos en una aura oscura y amenazante, se dirigieron hacia Toji con una velocidad sorprendente. Pero Toji, con una precisión casi sobrenatural, esquivaba cada golpe, cada ataque, con una gracia que contradecía su brutalidad. No era solo reflejo. Era una anticipación, una comprensión profunda del movimiento de su oponente. Mientras esquivaba los golpes frenéticos de Berserker, Toji estudiaba al gigante con una mirada fría y calculadora. Analizaba cada movimiento, cada músculo que se tensaba, cada respiración agitada. Notaba la fuerza bruta, la falta de sutileza, la dependencia de la fuerza bruta. Observaba la armadura, buscando puntos débiles, aberturas en su defensa. Notaba la rabia ciega que nublaba el juicio de Berserker, una furia sin control que lo hacía predecible. Cada esquivada era una oportunidad para Toji de aprender, de comprender la naturaleza de su oponente. No era un combate ciego, sino un estudio meticuloso, una disección de la fuerza bruta para encontrar sus límites. Toji se movía como una serpiente, ágil y letal, sintiendo la energía de Berserker, sintiendo sus puntos débiles y sus momentos de debilidad. Su sonrisa, antes de pura satisfacción asesina, ahora se transformaba en algo más complejo, una mezcla de diversión y cálculo. La pelea era menos una lucha por la supervivencia, y más un juego de ajedrez mortal donde cada movimiento debía ser medido y perfecto. Cada golpe fallido de Berserker se sumaba a la comprensión de Toji de sus limitaciones, preparando el terreno para un contraataque preciso y devastador. Toji retrocedió estratégicamente, manteniendo una distancia segura mientras observaba a Berserker. Con una sonrisa fría, acercó el bastón de 3 secciones a la cara del gusano que se había adherido a su hombro. El gusano, con una voracidad repugnante, comenzó a devorar el arma, absorbiéndola lentamente. La chica de cabello negro y el chico pelirrojo observaron con una mezcla de asco y horror cómo la criatura consumía el artefacto. Pasados unos minutos, el gusano, saciado, se encogió y escupió un nuevo arma. Era una hoja plateada, de diseño único, con una ranura y bordes angulares. En su parte superior, un símbolo estaba grabado. El mango, envuelto en una cuerda de color rojo oscuro, tenía detalles dorados en los extremos. Los ojos de los observadores se abrieron de par en par. La chica de cabello negro sintió una descarga de mana abrumadora proveniente del arma. Era una energía pura, poderosa, inquietante. Sin dudarlo, Toji empuñó el nuevo arma. La sensación era extraña, una conexión profunda con la herramienta. Se lanzó al ataque, dirigiéndose hacia Berserker con una velocidad y precisión aún mayores que antes. Incluso Berserker, con su brutal fuerza, sintió el poder de la nueva arma, la energía que emanaba de ella. El enfrentamiento se volvió aún más intenso, una danza letal de poder y destreza, donde la fuerza bruta de Berserker se enfrentaba a la precisión y la eficiencia mortal de Toji, ahora armado con un arma que parecía amplificaba sus capacidades al máximo. El aura de ambos combatientes resonaba con energía, un choque de fuerzas primigenias que amenazaba con desatar una destrucción sin igual. Toji pensaba en la pelea anterior. Playful Cloud había sido un arma poderosa, pero esta, la alabarda celestial invertida, era diferente. Esta era la herramienta para matarlo. Con una ferocidad renovada, comenzó a atacar a Berserker con una serie de cortes precisos y rápidos. La velocidad de Toji era asombrosa, una locura controlada. Cada movimiento era calculado, cada corte intencionado. Berserker, a pesar de su fuerza bruta, luchaba por esquivar la rápida sucesión de ataques. 12 cortes, al menos, encontraron su marca, abriendo profundas heridas en el cuerpo del gigante. Sangre oscura manaba de las laceraciones, pero Berserker, impulsado por su furia incontenible, seguía atacando. Un golpe devastador, sin embargo, impactó en Toji, enviándolo a volar varios metros. Cayó al suelo, pero se levantó lentamente, una sonrisa retorcida en sus labios. Vamos, atácame. Con todo lo que tengas. Esto no es un juego de nenas. Gritó, su voz llena de una confianza oscura. Las palabras resonaron en el aire, una declaración de intenciones. El combate reanudó con renovada intensidad. Berserker, rugiendo con furia, descargó todo su poder en Toji. Toji, con la alabarda celestial invertida, contraatacaba con una precisión mortal. Mientras la lucha se intensificaba, el chico pelirrojo corrió en busca de saber, Artoria, buscando ayuda. La chica de cabello negro le seguía de cerca, observando la brutal batalla con una mezcla de temor y asombro.
Toji continuaba su ataque, y cada golpe con la alabarda celestial invertida dejaba una herida que no se regeneraba. La peculiaridad del arma era clara. Detenía cualquier técnica maldita, cualquier intento de regeneración. No importaba si el objetivo era una maldición, un hechicero o, en este caso, un servant. La alabarda celestial invertida anulaba sus poderes. Berserker, por primera vez, sentía el verdadero temor. La fuerza bruta ya no era suficiente. El gigante se debatía, herido y desesperado, ante la precisión letal y el poder insólito del arma de Toji. La batalla, lejos de terminar, se intensificaba, un frenesí de acero y furia, donde la victoria parecía estar al alcance de la mano para Toji, pero con la fuerza de Berserker aún presente, el resultado seguía incierto. El combate se convirtió en un torbellino de acero y músculo. Toji, con la alabarda celestial invertida, bailaba alrededor de Berserker, una letal danza de muerte. Cada movimiento era preciso, cada golpe calculado para aprovechar las debilidades del gigante, ahora visiblemente afectado por las heridas que no se cerraban. La fuerza bruta de Berserker, que antes lo había hecho casi invencible, ahora era una desventaja, una limitación que Toji explotaba implacablemente. Berserker intentó usar su fuerza bruta para aplastar a Toji, pero el hábil mercenario esquivaba cada golpe con una facilidad pasmosa. La alabarda celestial invertida cortaba a través de la armadura, encontrando huecos en la defensa del gigante, lacerando su carne con cortes profundos y sangrantes. El rugido de Berserker, inicialmente lleno de furia, se fue convirtiendo en un gruñido de dolor y desesperación. Toji, sin embargo, no se confiaba. Sabía que Berserker, a pesar de sus heridas, seguía siendo una amenaza mortal. Cada movimiento era una prueba, una danza cuidadosa alrededor del peligro inminente. Sus ojos, brillantes y ágiles, observaban constantemente al gigante, buscando cualquier señal de un contraataque, cualquier apertura, cualquier oportunidad para terminar la pelea de una vez por todas. La alabarda celestial invertida era una extensión de su cuerpo, una herramienta precisa y mortal en manos de un maestro. No había espacio para errores. Cada movimiento debía ser perfecto. Cada corte, una sentencia de muerte. El combate se prolongaba, un enfrentamiento titánico entre la fuerza bruta ciega y la habilidad precisa y letal. Toji, sin embargo, parecía estar ganando terreno. Las heridas de Berserker no sanaban, su fuerza disminuía, y su furia se desvanecía, reemplazada por el dolor y el terror. Toji, con una fría sonrisa, se preparaba para el golpe final, el golpe que acabaría con la salvaje bestia, pero sabía que aún no era el momento. Berserker aún era capaz de un último, devastador ataque. La tensión era palpable, la expectativa del final se sentía en cada golpe, en cada movimiento. El aire estaba cargado de la energía de la batalla, esperando el desenlace inminente. La batalla llegó a un punto crítico. Berserker, debilitado pero aún furioso, lanzó un ataque desesperado, un golpe salvaje con su enorme mazo que hizo vibrar el suelo. Toji, con una precisión milimétrica, esquivó el golpe por poco, la alabarda celestial invertida rozando el mazo en un chispazo de metal contra metal. El impacto del mazo levantó una nube de polvo y tierra, ocultando temporalmente a los combatientes. Cuando el polvo se asentó, Toji apareció de nuevo, su figura imponente y amenazante. Había calculado el ataque de Berserker con precisión, anticipando su desesperación y su fuerza bruta. Ahora, era el momento. Con un movimiento fluido y mortal, Toji realizó una serie de cortes rápidos y precisos, cada uno dirigido a puntos vitales del gigante. La alabarda celestial invertida, una extensión de su voluntad, cortaba a través de la carne y el hueso con una eficiencia aterradora. No había lugar para el error, ni para la misericordia. Los cortes eran profundos, lacerantes, imposibles de sanar. Cada golpe debilitaba aún más al gigante, hasta que finalmente, con un último corte certero al corazón, Toji derrumbó a Berserker sobre la tierra, poniendo fin a la encarnizada batalla. El silencio cayó sobre el campo de batalla, roto solo por el sonido de la respiración agitada de Toji y el peso del cuerpo inerte del gigante. La victoria era suya. La sonrisa de Toji, antes fría y calculadora, se volvió triunfal, llena de la satisfacción de la victoria y la promesa de más derramamiento de sangre. Miró a los dos jóvenes, la chica de cabello negro y el chico pelirrojo, que lo observaban con una mezcla de asombro y terror. El espectáculo había terminado, pero la guerra del Santo Grial estaba lejos de concluir. Su siguiente objetivo ya estaba en mente. La sonrisa de Toji se convirtió en una expresión de fría determinación, mientras se preparaba para su próxima cacería. El silencio que siguió a la caída de Berserker fue fugaz.
Un sonido gutural, un rugido de pura rabia, rompió la quietud. El gigante se levantó, sus heridas sangrantes, su cuerpo magullado, pero sus ojos ardían con una furia renovada. 12 vidas tenía Berserker, y aunque Toji había acabado con una, aún le quedaban 11. La sonrisa de Toji se amplió. Esta vez, no había subestimado a su oponente. Sabía que Berserker no era una criatura ordinaria. La resurrección era un testimonio de su fuerza sobrenatural, de la naturaleza de su maldición. La batalla no había terminado. Apenas comenzaba. Con un rugido ensordecedor, Berserker se abalanzó sobre Toji, su mazo describiendo un arco devastador. Toji, sin inmutarse, esquivó el golpe con una agilidad sorprendente, la alabarda celestial invertida preparada para contraatacar. El combate reanudó con una ferocidad aún mayor. La fuerza bruta del gigante se enfrentaba a la precisión y velocidad letal de Toji. El campo de batalla se convirtió de nuevo en un torbellino de acero y sangre, un frenesí de golpes, bloqueos y contraataques. Esta vez, sin embargo, Toji era más cauteloso. Había aprendido de su error previo, de la subestimación de la tenacidad de Berserker. Sus movimientos eran más mesurados, más estratégicos. Cada corte de la alabarda celestial invertida era un intento de infligir daño irreparable, evitando los puntos que podían regenerarse. Buscaba nuevas vulnerabilidades, nuevos ángulos de ataque, utilizando la experiencia de la primera parte de la batalla para superar la fuerza bruta e implacable del gigante. Berserker, por su parte, luchaba con la misma fiereza, su rabia impulsándolo a través del dolor y la fatiga. Aunque debilitado, su fuerza seguía siendo aterradora. Cada golpe era un peligro mortal, una amenaza constante que Toji debía contrarrestar con su habilidad y su precisión. El combate se prolongaba, una prueba de resistencia, una danza mortal entre la fuerza bruta y la letal habilidad. La batalla no era solo física. Era mental también, una lucha de voluntades, una lucha por la supervivencia. Y en el centro de la tormenta, Toji y Berserker continuaban su lucha despiadada, con el destino de ambos pendiente de un hilo. La batalla continuó, un brutal intercambio de golpes entre la fuerza bruta de Berserker y la precisión mortal de Toji. El suelo temblaba con cada impacto, una prueba de resistencia y habilidad. Toji, aprendiendo de su encuentro anterior, evitaba los ataques frontales de Berserker, utilizando su agilidad y velocidad superior para moverse como un fantasma alrededor del gigante. Su estrategia se basaba en la evasión y los ataques rápidos y precisos con la alabarda celestial invertida, buscando constantemente las pequeñas aberturas en la defensa de Berserker, aprovechando cada oportunidad para infligir daño significativo. Berserker, a pesar de sus heridas y de la evidente superioridad de Toji en cuanto a velocidad y técnica, se negaba a caer. Impulsado por su furia ciega y sus múltiples vidas, seguía atacando con una fuerza implacable, creando una tormenta de golpes que Toji debía evitar constantemente. Cada golpe de Berserker era una prueba, un desafío a la habilidad y la resistencia de Toji. El mercenario no se cansaba, pero sentía la creciente presión de la batalla. La fuerza de Berserker, aunque disminuida, seguía siendo aterradora, y cada golpe significaba un riesgo. El combate era un agotador juego del gato y el ratón, donde Toji, como un hábil cazador, acosaba a su presa herida, buscando el momento adecuado para asestar el golpe final, mientras Berserker, como una bestia herida, luchaba con todas sus fuerzas para sobrevivir y contraatacar. Cada uno buscaba una ventaja, un error en la estrategia del oponente, que pudiera ser explotado para inclinar la balanza de la batalla hacia su lado. La tensión era palpable, el ambiente cargado de anticipación. El resultado de la batalla, aunque parecía inclinado hacia Toji, seguía pendiendo de un hilo, la incertidumbre se cernía sobre el campo de batalla. El destino de ambos combatientes se decidía en cada golpe, en cada esquiva, en cada movimiento calculado. Toji, observando cuidadosamente a Berserker, notó un cambio sutil en su postura, una mínima vacilación en sus movimientos. La furia ciega del gigante comenzaba a ceder ante la fatiga y el dolor acumulado. Esta era su oportunidad. Con una explosión de velocidad, Toji se lanzó al ataque, una ráfaga de cortes precisos y letales con la alabarda celestial invertida. Cada golpe encontró su objetivo, penetrando la defensa debilitada de Berserker. El gigante intentó defenderse, pero sus movimientos eran lentos, torpes, la fuerza bruta era inútil ante la precisión de Toji. Las heridas, que antes solo parecían ralentizarlo, se multiplicaron, profundizando hasta desgarrar la carne y el músculo. El rugido de Berserker se convirtió en un gemido de dolor, su cuerpo temblando con el esfuerzo de mantenerse en pie.
Toji, implacable, continuó su ofensiva, cada corte dirigido a un punto vital, evitando la regeneración de Berserker con la alabarda celestial invertida. El gigante cayó de rodillas, su fuerza abandonándolo por fin, la furia en sus ojos reemplazada por la derrota y el agotamiento. Un último corte, preciso y certero, perforó el corazón de Berserker. El gigante se derrumbó, sin resistencia, su cuerpo inerte cayendo pesadamente al suelo. El silencio cayó sobre el campo de batalla, el silencio de la victoria definitiva. Toji se quedó de pie, respirando con dificultad, pero su rostro expresaba una fría satisfacción. La batalla había terminado. El mercenario limpió su arma, su mirada impasible. La victoria era suya, pero sabía que este era solo un paso en su sangriento camino. Aún le esperaba un largo sendero de violencia y derramamiento de sangre. Su sonrisa se dibujó nuevamente en sus labios, fría y calculadora, la sonrisa del carnicero que sabe que su trabajo aún no ha terminado. El silencio de la victoria fue efímero. Contra todo pronóstico, Berserker se levantó de nuevo. 10 vidas restantes. La resurrección del gigante fue un testimonio de la naturaleza implacable de su maldición, una fuerza que desafiaba la muerte misma. Toji, sin inmutarse, observó al gigante con una mezcla de admiración y fría determinación. Esta vez, la batalla duró horas. Un intercambio brutal de golpes, una prueba de resistencia y habilidad que empujó a ambos combatientes hasta sus límites. El cansancio se hacía sentir en ambos bandos, pero el deseo de victoria se mantenía intacto. En un momento de la batalla, la maldición de almacenamiento, en un acto grotesco y repugnante, escutió la punta de una cadena, pesada y oscura, que parecía surgir de las profundidades del abismo mismo. Instintivamente, Toji la tomó, conectando la cadena de 1000 millas a la alabarda celestial invertida. La combinación de ambas armas creó un efecto sorprendente, amplificando el poder de Toji, incrementando la velocidad, la precisión y el alcance de sus ataques. Ahora, con 2 armas de destrucción masiva, Toji desató una ofensiva implacable. La alabarda celestial invertida, con su capacidad de anular la regeneración de Berserker, y la cadena de 1000 millas, con su alcance y fuerza destructiva, fueron un combo letal. Berserker, a pesar de su fuerza bruta y su capacidad de regeneración, no podía hacer frente a la velocidad y potencia de Toji. Cada golpe era devastador, cada ataque preciso y certero. El gigante, a pesar de sus 10 vidas restantes, comenzó a caer ante el poder combinado de las 2 armas. La batalla, que había sido una prueba de resistencia, ahora se convertía en una masacre implacable. El final parecía inevitable. La victoria de Toji estaba cerca, pero el combate aún no terminaba. La determinación del gigante seguía firme a pesar del terrible desgaste. La batalla aún no terminaba. Los puñetazos de Berserker impactaron contra Toji con la fuerza de un tren descarrilado. Cada golpe era un terremoto, un impacto que sacudía hasta los huesos. Toji, a pesar de su destreza y habilidad, fue mandado a volar varias veces, su cuerpo golpeando contra los árboles con un sonido sordo y aterrador. La sangre brotaba de sus heridas, pero se negaba a caer. Su determinación era inquebrantable, su espíritu indomable. Sin embargo, la fuerza bruta de Berserker era implacable. Toji, herido y exhausto, se vio obligado a cambiar de estrategia. Sabía que no podía vencer a Berserker con fuerza bruta, tenía que usar su inteligencia y su conocimiento del enemigo. Esperó su momento. Observó cada movimiento, cada respiración del gigante, calculando la mejor forma de contraatacar. En un instante de distracción, cuando Berserker se preparaba para un golpe devastador, Toji contraatacó con toda su furia. Con la alabarda celestial invertida y la cadena de 1000 millas, desató una ofensiva furiosa. La combinación de velocidad, precisión y poder era abrumadora. Cada corte de la alabarda desgarraba la carne del gigante, cada golpe de la cadena lo inmovilizaba por un breve instante, permitiéndole a Toji asestar otro ataque letal. Pero Berserker no se rendía. Con un rugido gutural, activó su noble fantasma, Ninelives. 9 golpes simultáneos, cada uno de una precisión letal, impactaron contra Toji, lanzándolo hacia atrás con una fuerza colosal. El mercenario cayó al suelo, herido de gravedad, su cuerpo destrozado. Pero incluso en ese estado, Toji no se dio por vencido. Esta era la oportunidad que había estado esperando. Mientras Berserker se acercaba para asestar el golpe final, Toji se levantó. Su cuerpo dolía, la sangre manaba de sus heridas, pero sus ojos ardían con una fría determinación. Con un rugido silencioso, activó su propio noble fantasma. Inversión del cielo. Cacería de lo eterno Gyakuten, Eien no Kari. Estadísticas de Toji. Nombre: Toji Fushiguro. Clase: Assassin / Berserker. Rango: Ex.
Tipo. Anti-inmortalidad barra antidivino barra anti-existencia. Efecto principal. Niega la inmortalidad, regeneración y vidas extra de cualquier ser. Efecto secundario. El objetivo es inmovilizado en un estado de vulnerabilidad absoluta antes de recibir un golpe mortal. Toji Fushiguro, el hombre que asesinó a un espíritu familiar de grado especial y se convirtió en un asesino de lo sobrenatural, manifiesta su poder máximo con este noble fantasma prohibido, combinando la letalidad de la lanza del cielo invertida y la cadena de 1000 millas. Este noble fantasma es la materialización de la supresión absoluta contra cualquier ser que desafíe la muerte, creando un efecto devastador basado en las habilidades naturales de Toji. La cadena de 1000 millas se expande a través del espacio y tiempo, conectándose a su objetivo y restringiéndolo completamente. No importa qué tan rápido o fuerte sea su enemigo, la cadena ajusta su longitud automáticamente para evitar que el objetivo escape. En el caso de Servants como Heracles, impide su regeneración y neutraliza su lucha instintiva, dejándolo atrapado en un estado de total vulnerabilidad. La lanza del cielo invertida despliega su verdadero poder, anulando toda existencia mágica, divina o regenerativa. Si el enemigo tiene varias vidas, como Heracles con Godhan, todas son eliminadas simultáneamente. Si el enemigo tiene inmunidad mágica o protección divina, es completamente anulada y el golpe atraviesa su núcleo de existencia. El impacto final es un golpe absoluto, que no puede ser esquivado ni bloqueado. No importa cuántas vidas tenga el objetivo, solo tendrá una oportunidad de morir. Incluso si fuera un ser conceptual como Goetia o un dios verdadero, este noble fantasma lo cazaría hasta el fin del tiempo. Mientras tanto en la batalla. La cadena de 1000 millas se expandió, atrapando a Berserker en una prisión de metal inextinguible, inmovilizándolo completamente. La alabarda celestial invertida brilló con un aura oscura, anulando la regeneración de Berserker y todas sus 9 vidas. Un solo golpe mortal, preciso e implacable, atravesó el corazón del gigante. Berserker cayó al suelo, inerte y derrotado, sin posibilidad de regeneración, sin posibilidad de resurrección. Toji había triunfado. El silencio del campo de batalla, esta vez, era el silencio de la muerte definitiva. El combate había terminado. Toji, victorioso pero exhausto, se preparaba para retirarse del campo de batalla, cuando un grito agudo rasgó el silencio. Una niña, con cabello blanco como la nieve, estaba parada a cierta distancia, sus ojos llenos de terror. El instinto asesino de Toji se despertó al instante. Su mano se dirigió a la alabarda celestial invertida, su cuerpo listo para moverse, para acabar con la vida de la niña. Sin embargo, antes de que pudiera actuar, algo cambió en la escena. El cuerpo de Toji comenzó a regenerarse. Sus heridas se cerraron, su fatiga se disipó. El proceso fue silencioso pero impactante, una demostración de su condición de muerto viviente, invocado no como un servant, sino como una herramienta, un arma sin alma. La niña, con una expresión de miedo absoluto, observó cómo el cuerpo del mercenario se recuperaba de las heridas casi fatales que había recibido en la batalla contra Berserker. Su mirada se posó en los ojos de Toji. Había visto a sus Servants pelear, pero la batalla entre Toji y Berserker había sido diferente, una fuerza brutal y salvaje que superaba cualquier cosa que hubiera presenciado antes. Había intentado activar sus sellos de comando para ordenar a sus Servants la retirada, pero el violento temblor de la tierra, provocado por la fuerza de los dos titanes, había hecho imposible su uso. Ahora, con el formidable Toji acercándose, la chica se sentía impotente, expuesta ante la fuerza desatada y la determinación implacable del mercenario. La desesperación era palpable, la amenaza inminente, la muerte parecía inevitable. El siguiente movimiento de Toji decidiría su destino. Toji, a punto de acabar con la vida de la niña, vio su propio reflejo en los ojos aterrorizados de la pequeña. No era el reflejo de su rostro desfigurado y endurecido por la batalla, sino algo mucho más profundo. La imagen de Megundi, su hijo. La visión desató una avalancha de recuerdos, una tormenta de imágenes que inundó su mente. Primero, el recuerdo lacerante de su madre, ahorcándose en la oscuridad de su habitación. El peso de la desgracia, el estigma de no poseer energía maldita, lo había dejado marcado para siempre. La culpa por su existencia era un fardo que cargaba a sus espaldas. Luego, las escenas de su infancia se sucedieron con una cruel rapidez. El rechazo de su clan, las miradas de desprecio y asco que lo seguían como una sombra. El entrenamiento implacable, la humillación constante a manos de Uji Zenin, quien lo arrojaba repetidamente a una habitación plagada de maldiciones. Cada caída, cada golpe, cada herida se recreaba en su memoria con vívida crueldad. Costillas rotas, cuerpo lacerado, una lucha desesperada por sobrevivir en un ambiente hostil.
Ouji, la encarnación del desprecio familiar, buscaba su muerte, observando su sufrimiento con fría satisfacción. Pero en medio de esa oscuridad, surgió un destello de luz. Un momento en que, confinado en esa celda de muerte, una maldición lo atacó. Y allí, con un pedazo de roca filuda, luchó por sobrevivir, matando a la maldición con sus propias manos, una hazaña imposible para alguien sin energía maldita. Ouji, sorprendido por la transformación de Toji, había observado, petrificado, ante la fuerza bruta que había despertado en el joven. Toji, decidido a dejar atrás el pasado, se exilió del clan Zenin. No quería morir, no quería volver a ser una víctima. El intento fallido de suicidio, la rama que se rompió bajo su peso, lo marcó con una cicatriz, no solo física, sino también mental. Pero en su exilio encontró algo más. Desarrolló sentidos agudizados, podía percibir la presencia de maldiciones sin verlas, una forma brutal pero efectiva de supervivencia. Robó armas de la tesorería del clan, y nadie se atrevió a oponerse a él. Los ancianos del clan Zenin se reunieron para discutir su eliminación, pero el miedo a su fuerza silenció sus voces. Encontró el amor, la felicidad, tuvo una hija, Sumiki. Pero esa felicidad se rompió con la muerte de su amada. Toji, en su dolor, se convirtió en mercenario, ganándose la vida con sangre y violencia. Volvió a enamorarse, tuvo un hijo, Megundi, pero una nueva tragedia lo golpeó con la muerte de su esposa. Con su hijo, Megundi, creció en una pequeña habitación. El trabajo de mercenario lo mantenía con vida, pero siempre con una sensación de soledad. Recuerda la conversación con Naobito Zenin, el patriarca del clan Zenin, la venta de Megumi a cambio de un futuro mejor, lejos del odio y el desprecio. Los recuerdos de Amana y Riko, Satoru Gojo, y Suguru Geto. Las batallas, las victorias, las derrotas, los asesinatos. Gojo destrozado, muerto, pero reviviendo y su encuentro final, sellado por la muerte, la agonía y las últimas palabras. La resurrección, el cuerpo como recipiente, nuevas batallas, una maldición especial destrozada, el exorcismo brutal, el enfrentamiento con Megundi, el descubrimiento de su parentesco, la decisión final. El encuentro con Jeanne, el amor inesperado, la pasión, el romance inesperado. El encuentro con Mordred, el resentimiento, la humillación, la atracción inesperada. Todos estos recuerdos, vívidos y desgarradores, pasaron frente a sus ojos. La niña con cabello blanco, un símbolo de la inocencia que él había perdido hacía mucho tiempo, era el disparador, un punto de referencia que lo obligó a enfrentar su pasado. La imagen de Megundi, su hijo, fue la última gota que derramó el vaso. El reflejo de la niña, una ventana al recuerdo de su hijo, detuvo su mano. La avalancha de recuerdos continuó, fragmentando la mente de Toji. Imágenes borrosas, sensaciones contradictorias, una cacofonía de emociones lo inundaban. El peso de su pasado, de sus pérdidas, de sus acciones, era una carga demasiado pesada de soportar. Durante un largo rato, su cuerpo se tensó, sus músculos se contrajeron, el dolor, la culpa, el arrepentimiento, todo se acumuló hasta alcanzar un punto crítico. Y entonces, un grito resonó, un grito profundo que sacudió el aire mismo, un grito que liberó la tensión acumulada durante una vida de sufrimiento, de dolor y de violencia. No hubo lágrimas, solo el eco de un grito que expresaba décadas de agonía contenida. El grito se desvaneció en el silencio, dejando un vacío, un espacio limpio para tomar una decisión. La niña, pálida e indefensa, permaneció en silencio, observando al hombre que había derramado su alma en un solo grito. Toji, con una expresión fría y vacía, se giró lentamente hacia ella. Un solo movimiento, preciso y letal. La alabarda celestial invertida, en un instante, cortó limpiamente el cuerpo de la niña. Y Yasbiel, la máster, cayó al suelo sin vida. Toji miró el cuerpo inerte de la niña. Su rostro, usualmente inexpresivo, permaneció inexpresivo, pero por un instante, una sombra de duda cruzó su mirada. Un sentimiento familiar y abrumador de arrepentimiento. Pero solo fue un instante. La duda se esfumó, reemplazada por la fría certeza de sus acciones. No eres Megumi. No eres Tsumiki. No eres nadie, dijo Toji, su voz seca y sin emoción. Su mirada se posó en el cadáver, sin remordimiento, sin vacilación. La misión estaba completa. Él había eliminado a un Servant y a su máster. La guerra del Santo Grial, al menos por ahora, había terminado para él. El peso de sus actos, del pasado, seguía presente, pero ahora, estaba solo, rodeado de silencio, con la memoria de un grito resonando en el vacío del campo de batalla.